Muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Muy bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver básicamente con un plan, elaborar un plan estratégico de tecnologías de la información, es decir, elaborar un PETI, ¿ok? El PETI, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, es un documento interesante, sobre todo para la gestión de sistemas, para el área de sistemas y sobre todo también para la empresa, dado que un plan estratégico de tecnologías de la información es un documento en el cual formulamos una serie de cambios o actualizaciones que vamos a proponer que se lleve a cabo dentro de la empresa. Generalmente un PETI se lleva a cabo, puede ser un PETI a 5 años, a 4 años dentro de la organización, con la intención de hacer un cambio tecnológico, una actualización en sus recursos de TI que puede tener la organización, con miras a mejora, claro está, y que estas tecnologías le ayuden a mejorar cada uno de sus procesos, ya sean comerciales o administrativos. Esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 2, significa que estamos ya en la segunda semana y sin más preámbulo, empecemos. Si tuvieran alguna duda o consulta, formúlenlo. Recuerden que el espacio de la clase sincrónica es justamente para explicar y aclarar algunos puntos que de repente por ahí puedan tener como pregunta o duda para poder absolver. Muy bien. Ok, entonces, sin más, empecemos. Como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber logros a cumplir o a desarrollar. Y los dos logros que se buscan con esta sesión básicamente es que ustedes puedan conocer cuál es la estructura de un plan de tecnologías de la información. Ese es el objetivo, ese es el logro que se busca, que ustedes puedan conocer cuál es la estructura de un PETI. Y como segundo logro es que ustedes puedan efectivamente diseñar, ¿no? Lo que viene a ser pues un plan de tecnologías de la información, diseñar un plan estratégico de TI. Para yo poder diseñar un PETI, pues tengo que primero, obviamente, conocer su estructura. Muy bien, entonces empecemos con definir básicamente qué cosa es un PETI. Un PETI dice es un plan estratégico de tecnologías de la información, que en realidad es un documento que define la estrategia bajo la cual se espera que las tecnologías de la información se integren con lo que es la misión, visión y los objetivos organizacionales. Es decir, es un documento donde vamos a especificar cuál va a ser la estrategia que vamos a implementar o que se espera implementar dentro de la empresa, donde básicamente se incorpore el uso de recursos tecnológicos, donde se incorpore el uso de nuevos equipos de TI a nivel de hardware, como también a nivel de software, que nosotros podemos proponer para dicha empresa, para dicha organización, como parte del change, como parte del cambio, como parte de la innovación. Y que estos recursos tecnológicos efectivamente ayuden al logro de la misión, visión y objetivos de dicha empresa, de dicha organización. Los planes estratégicos permiten básicamente un uso adecuado de las tecnologías de la información como un agente de transformación organizacional. Es decir, a través de planes estratégicos, a través de un plan estratégico, nosotros podemos recomendar el uso de ciertas tecnologías de la información como un agente de transformación y de innovación para una organización. Y todo eso lo podemos estructurar, lo podemos plantear a través de un PETI, de un plan estratégico de TI. Profesor, tengo una pregunta. ¿El PETI es un documento que se va, digamos, a implementar de forma inmediata dentro de una empresa? La respuesta es no. Generalmente los planes estratégicos de tecnologías de la información son un documento donde se expresa la intención de
incorporar dentro de una organización nuevas tecnologías, pero que esto no se da de la noche a la mañana. Esto puede llevar cierto tiempo. Podemos proponer un PETI al 2025, un PETI al 2026. Va a depender mucho también del tipo de organización y del tipo de empresa. Por lo general, los PETIs se establecen con un rango de tiempo de 4 o 5 años. Eso va a depender también mucho de la gestión del ingeniero de sistemas o del especialista a cargo de la jefatura del área de sistemas dentro de esa empresa que quiere innovar y que quiere hacer, obviamente, una gestión de cambio. Quizás aquí algunos de ustedes, de repente Flores, tenga una pregunta y me diga, profesor, ¿qué pasaría si yo asumo la gerencia, la jefatura del área de sistemas en una empresa y efectivamente elaboro mi PETI y este PETI está proyectado, estamos en el 2000, en este caso, ok, estamos en este caso en el 2021 y yo quiero formular, por decir, un PETI al 2026. O sea, 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Es un PETI a 5 años. Ok, ¿qué pasaría, profesor, si en algún momento yo opto por retirarme dentro de la empresa? Ese PETI queda formulado, que se plantea a la gerencia general. La gerencia general tiene que evaluar ese plan estratégico de tecnologías de la información, se somete a una evaluación, de repente recibes la aprobación del mismo y ese documento queda ya establecido para el área de sistemas como un agente de cambio, ¿no? Para toda la organización donde se incorporan nuevas tecnologías y que ayuden pues a la integración, ¿no? De su identidad institucional, es decir, al cumplimiento de su misión, de su visión y de sus objetivos como empresa. ¿Qué pasaría, profesor, si yo en el 2023 paso a retirar? Yo en el 2023 me voy de la empresa. ¿Y qué pasa con ese PETI que yo estructuré, que yo definí? ¿Quién asume ahora la nueva jefatura, ¿no? Del área de sistemas? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo recomendable, y es lo que debería de primar, es que quien asume la gerencia del área de sistemas debe de continuar con lo planificado en este plan estratégico de TI. O sea, todos los cambios que se pretendieron implementar bajo tu gestión, y ya luego, digamos, vamos a suponer en el 2023 tú ya te vas a retirar, se supone que en esos 2 años de gestión, parte del PETI que tú estableciste, algo se tiene que haber cumplido, ¿no? Entonces, tú también tienes que dejar, obviamente, como parte del área, pues un informe. Se elaboran informes anuales donde tú especificas cuál es el cumplimiento del PETI a la fecha del 2022 y todo lo que se ha hecho hasta el 2023, digamos en esos 2 años de gestión. Lo que has avanzado y lo que no has avanzado también lo tienes que especificar y por qué ha sido el retraso de ese cambio tecnológico. Puede ser un tema coyuntural, puede ser un tema de repente de políticas de la empresa, puede ser quizás de repente por un tema económico, por un tema de repente de que no ha habido forma de financiar la adquisición de estas nuevas tecnologías, etcétera. Todo eso se tiene que documentar para que la persona que asuma ahora la nueva dirección, que por ejemplo podría ser, digamos, vamos a suponer que es Morales. Morales ahora pues asume la jefatura del área de sistemas. Ella necesita saber, ¿no? En qué nivel, en qué porcentaje de avance está ese PETI, ese plan estratégico de TI. Y para eso, pues, en el caso de Flores, tendría que dejar, ¿no? Los informes que sustenten el avance de dicho plan estratégico. ¿Qué tecnologías, digamos, se ha adquirido para la empresa? ¿Qué sistemas? ¿Qué equipos de hardware? ¿Qué sistemas a nivel de software se han adquirido? Y qué es lo que falta por cumplir, ¿no? En esos 2 años tiene que hacer un balance de su gestión, ¿no? En el caso de Flores, tendría que él especificar todo lo avanzado y todo lo que queda pendiente por avanzar, para que quien tome, digamos, la jefatura, tiene que simplemente continuar con el desarrollo de ese PETI. O sea, lo ideal es que el PETI no cambie. Si el PETI ya se estableció de aquí a 5 años, estamos hablando del, estamos 2021, 2022, 23, 24, 25, al 2026, se supone que al 2026 se tiene que haber, digamos,
cumplido con los objetivos establecidos en ese PETI, en ese plan estratégico de TI. Entonces, ahora Morales, que asume la jefatura en el 2000, en este caso 23, porque sale Flores y entra Morales, pues Morales lo que tendría que hacer es recibir el informe, el balance de qué es lo que está recibiendo en la gestión para continuar con lo que queda pendiente por hacer, ¿no? Entonces, la idea es que llegado la fecha del 2026, se supone que en un 100% se debería de cumplir un PETI. Si ese PETI no se ha cumplido al 100%, puede que se haya cumplido un 70, 80%, queda la tarea de establecer ahora un nuevo plan estratégico de aquí a otros 5 años, donde se consideren probablemente aquellos cambios que no se han implementado por distintos factores y que en la nueva gestión pues se tendrían que realizar. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso viene a ser un plan estratégico de tecnologías de la información. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Es un documento, vuelvo a repetir, en el cual se van a definir un conjunto de estrategias que se espera implementar dentro de la empresa, como por ejemplo la adquisición o renovación de ciertas tecnologías o ciertos recursos tecnológicos a nivel de sistemas y a nivel de hardware que la empresa debería de adquirir con el único afán de el cumplimiento de la misión, de la visión y los objetivos de la empresa como tal, donde esta tecnología se logre integrar finalmente con parte de la identidad de la empresa, porque la misión, visión y los objetivos es parte de su identidad institucional. Y en ese sentido, pues tiene que haber planes estratégicos que permitan justamente el uso adecuado de esas tecnologías como un agente de transformación, como un agente de cambio dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien, entonces, habiendo definido el concepto de qué es un PETI, la pregunta es, ¿y cómo funciona? ¿No? Para eso, obviamente, hay pasos que tenemos que tener en consideración. A ver, un primer paso es básicamente realizar y llevar a cabo un análisis FODA, o también conocido como análisis DAFO. El análisis FODA o análisis DAFO consiste en un análisis interno y externo con respecto a la empresa, es decir, identificar cuáles son a nivel, por ejemplo, ¿no? A nivel de análisis interno, conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestra organización. Como parte del análisis externo es identificar cuáles son las posibles oportunidades que le ofrece el mercado a nuestra empresa, así como también las posibles amenazas a las cuales estaría expuesta. Entonces, eso va a conllevar a que tú hagas un análisis FODA o análisis DAFO de tu organización. Ese es el primer paso para el tema de la elaboración de un PETI. El segundo paso tiene que ver con conocer los resultados justamente de esta evaluación inicial de nuestra empresa. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Para establecer justamente el plan de trabajo, para establecer cuál va a ser el plan de trabajo en el sentido de cuántos días vamos a trabajar o a elaborar en la elaboración de este PETI, el número de horas, de trabajo que vamos a asignar al día en la formulación de este PETI, así como también otros detalles que puedan ser necesarios para la definición y construcción de este documento, de este plan estratégico de tecnologías de la información. Quizás muchos de ustedes dirán, profesor, esto me suena a tener, digamos, un cronograma de actividades. Es como tener, digamos, un cronograma de actividades donde se genera de repente un diagrama de Gantt. Podría ser que tengas de repente un cronograma de actividades donde tú establezcas por fechas, ¿no? Determinados hitos a cumplir, así como también la cantidad de días que vas a tener que asignar por cada actividad quizás a realizar y el número de horas también que les vas a asignar dentro de una jornada laboral para la elaboración de este documento, ¿no? Dentro del paso 2, una vez de conocer los resultados de la evaluación inicial de nuestra empresa, tenemos que ejecutar las sesiones de trabajo con nuestro equipo de consultores. El equipo de consultores, profesor, ¿quién viene a ser? Pues vienen a ser los especialistas de IT, viene a ser todo el personal que labora en el área de sistemas. Todos tienen que estar involucrados en la elaboración de un PETI, no solamente es el responsable de área. Aquí tienen que participar todos los especialistas, desde desarrolladores,
desde los DBAs, los administradores de bases de datos o database administrators, así como también los ingenieros de redes, telecomunicaciones, todo el personal que forma parte del área de sistema. ¿Y por qué no? También podríamos tener un equipo consultor externo que forma parte justamente de esta sesión de trabajo en este esfuerzo por elaborar este documento, ¿no?, que vamos a presentar a la gerencia general para su respectiva aprobación. En el paso 2, luego de justamente conocer la evaluación inicial de nuestra empresa y luego de realizar, de ejecutar las sesiones de trabajo con nuestro equipo de expertos y consultores en temas de tecnologías, debemos ahora de realizar el seguimiento de las acciones que se van a implementar. Tenemos que hacer un seguimiento de cada una de esas acciones que queremos implementar a través de este PETI. Y obviamente el equipo de consultor, el equipo de consultores hará pues una evaluación final para verificar justamente el entendimiento y sobre todo la factibilidad o viabilidad del nuevo plan estratégico de tecnologías de la información y su adherencia con los demás planes de la organización. Profesor, ¿a qué se refiere cuando usted dice los demás planes de una organización? Recuerden que una empresa puede tener más de un plan estratégico. Si bien es cierto, toda empresa tiene lo que se llama el PEE. Anoten esa palabra, PEE, Plan Estratégico Empresarial. Anoten, Plan Estratégico Empresarial. Toda empresa tiene que tener un PEE, un Plan Estratégico Empresarial. Y no es el único plan que va a existir. Por ejemplo, el área de sistemas va a tener otros planes, por ejemplo, planes de contingencia, todo, ¿no? El área de sistemas, todo área de sistemas de una organización, de una empresa, tiene que tener un plan de contingencia, ¿ok? Así como también un PCN. Por ejemplo, ¿qué es eso del PCN, profesor? El plan de continuidad de negocio. Entonces, en lo que es gestión, jóvenes, existen una serie de documentos que se pueden elaborar y que se tienen que elaborar en todo caso, para justamente tener todo planificado. Esto ya es gestión. Entonces, sí, efectivamente, todo área de sistemas tiene que tener mínimo, pues, un plan de contingencia, tiene que tener un plan estratégico de tecnologías de la información, debería tener un PCN, un plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, una empresa también tiene que contar, ya no estoy hablando del área de sistemas, sino la empresa como tal, tiene que tener, por ejemplo, un comité de seguridad, ¿no? Frente, por ejemplo, a desastres naturales, tiene que tener, por ejemplo, un plan de evacuación, eso te lo pide, ¿no? Toda empresa tiene que tener su plan de evacuación frente a sismos o a riesgos que pongan de repente, digamos, que pongan en riesgo la seguridad tanto del personal, tanto de los empleados, como también de la infraestructura de la empresa misma. Entonces, todo esto tienen que haber planes que ayuden justamente a la evacuación, por ejemplo, en el caso de un movimiento telúrico de gran magnitud, ¿no? Hay planes de evacuación, ¿no? ¿Qué hacer antes, ¿no? Pre y post movimiento telúrico, cómo actuar, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si las instalaciones de nuestra empresa se ven afectadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber un plan de continuidad de negocio, porque si ese movimiento telúrico ha sido de gran impacto y ha dañado la infraestructura de nuestra organización, pues la empresa no puede quedar detenida. Tenemos que volver a la normalidad. Claro que eso de volver a la normalidad es un término, ¿no? Porque obviamente post desastre nadie vuelve a la normalidad, sino que es una forma de decirlo. Entonces, tiene que haber efectivamente planes. En una organización vamos a encontrar una serie de planes y efectivamente el PETI, ¿no? Es un documento, como les repetía, que tiene que ver justamente con el hecho de proponer la innovación, el cambio de los recursos tecnológicos en una empresa, y para eso pues hay que hacer el seguimiento de las distintas acciones que vamos a implementar con nuestro equipo de consultores. Son ellos los que van a tener que hacer una evaluación final justamente para verificar, ¿no? La factibilidad o la viabilidad del nuevo plan estratégico de TI y si es que tiene relación o adherencia o pertinencia con los demás planes de la empresa. ¿Estamos?
Muy bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Con la definición del PETI. ¿Questions? ¿Estamos claros? Ok, bien, continúo entonces, si no hay preguntas. En el siguiente punto nos habla acerca de qué empresas necesitan de un plan estratégico de TI. Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué empresas? ¿Todas las empresas, profesor, necesitan realmente tener de un plan estratégico de TI? ¿Todas las empresas necesitan tener un PETI? ¿Es esa la realidad? ¿Es eso cierto? Pues bien, veamos, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización en realidad que desee justamente establecer un plan estratégico de TI, sobre todo para contribuir a los planes estratégicos de una empresa, es necesario que cuenten justamente con un PETI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta a la pregunta planteada dice qué empresas necesitan de un plan estratégico de tecnologías de la información, en realidad la respuesta es cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización que justamente desee, ¿no?, establecer un cambio en lo que son sus recursos tecnológicos y donde deseen pues establecer un nuevo plan estratégico de TI que justamente este plan le ayude a mejorar, le ayude a contribuir con los planes estratégicos de la organización. Es decir, el hecho de adquirir tecnología para justamente mejorar las actividades comerciales o administrativas que debe tener toda organización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se hace referencia. Muy bien. La otra pregunta es, ¿quiénes deben de realizar, quienes realizan en todo caso, el plan estratégico de TI? ¿Quiénes son los encargados de realizar, profesor, el plan estratégico de tecnologías de la información? Pues bien, el diagnóstico inicial, ¿no? El diagnóstico inicial, el acompañamiento, la revisión, va a estar a cargo de un equipo de consultores. Es decir, tiene que haber un equipo de consultores especialistas en el tema y en el área de TI, de tecnologías de la información, que cuenten obviamente con el conocimiento, ¿no?, y sobre todo con la certificación, porque tiene que ser personal certificado. Y lo más importante, la experiencia para el acompañamiento que necesita la empresa en este cambio, ¿no?, de innovación tecnológica que se va a hacer a través de este documento, a través de este plan estratégico de tecnologías de la información. En general, pues los consultores son especialistas que deben tener un amplio conocimiento en lo que es diagnóstico, en lo que es implementación y sobre todo revisión de estrategias en diferentes empresas, en diferentes organizaciones, ¿no?, independientemente del sector de la industria, porque hay que tener en cuenta que un plan estratégico de TI se puede implementar sobre cualquier tipo de industria, sobre cualquier tipo de empresa. Un PETI lo puede tener desde una fábrica, lo puede tener desde una empresa que comercializa productos y servicios. Un PETI también lo puede tener una institución educativa, ya sea un colegio, un instituto, una universidad. Podría tener un plan estratégico de TI. Entonces, básicamente un PETI puede ser aplicado sobre cualquier rubro, independientemente del sector económico en el cual se desenvuelva o se desarrolle dicha organización, dicha empresa. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, jóvenes, hay ciertos roles, ¿no? Hay ciertos roles de los responsables encargados justamente de elaborar el plan estratégico de tecnologías de la información. Profesor, cuando usted dice roles, ¿a qué se refiere? ¿A cargos? Sí, o sea, hay ciertos roles que existen, ¿no?, por parte de los responsables encargados de la elaboración de este PETI, donde naturalmente van a tener a cargo el desarrollo del mismo y también van a tener que llevar a cabo ciertas funciones. O sea, van a tener, digamos, la responsabilidad de no solamente diseñar el plan, sino de que pues, también se cumpla, ¿no?, en el tiempo. La lista de errores que intervienen en la elaboración del PETI, del Plan Estratégico de TI, generalmente son los siguientes. Tiene que haber un director de tecnologías y sistemas de información. Tiene que haber un director
encargado justamente de conducir, de gerenciar, ¿no? Todo este plan estratégico de TI. También está el responsable de la gestión de la información. Tiene que haber un responsable de la gestión de la información, así como un responsable de los sistemas de información. También tiene que haber un responsable de los servicios tecnológicos, es decir, el especialista encargado de que los equipos siempre estén disponibles, de que los servicios de TI siempre estén activados cuando los usuarios pues lo requieran, ¿no? Y también tiene que haber un responsable que haga el seguimiento y control de la estructura de las tecnologías de la información, así como también un personal encargado de la seguridad de la información. Y también está el responsable de la gestión de proyectos de TI. Y también tiene que haber un responsable de lo que se llama la IDI. ¿Qué significa IDI? Es el responsable del área de investigación, de desarrollo y de innovación. Como podemos darnos cuenta, son más o menos alrededor de 8 especialistas, ¿sí? Son más o menos 2, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 especialistas los que deberían estar involucrados en la elaboración de este PET. Cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades, ¿no? Dentro del área de sistemas, tiene sus propias funcionalidades que tienen que cumplir y que deben estar aquí, todos ellos, ¿no? Reunidos para poder formular este plan estratégico de TI a largo plazo para la organización, con la intención justamente de llevar a cabo un proceso de innovación, un proceso de desarrollo a nivel de tecnologías de la información, que justamente le ayude a la empresa con el logro, con el cumplimiento de su misión, su visión y sus valores. Bien, dicho esto, existen algunas siglas que hay que tener aquí, digamos, en cuenta al momento de elaborar un PET. Lo vamos a tener que, digamos, ver a lo largo de la elaboración de dicho documento, como por ejemplo las siglas de CIO. ¿Qué significa CIO? ¿No? CIO significa director de la información, Chief Information Officer, ¿no? Entonces, estas siglas obviamente hacen referencia al director de información, o sea, hay un CIO. En un PETI también tiene que haber, por ejemplo, la arquitectura empresarial, ¿no? Tenemos que considerar también la AE. AE significa arquitectura empresarial. Y también está el término marco de referencia de la AE, que no es otra cosa que el marco de referencia de la arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías de la información dentro de la empresa. Y está, obviamente, las siglas TI, que significa tecnologías de la información. Estas son algunas siglas que hay que ir, digamos, teniendo en consideración, porque son parte de la terminología que vamos a tener que utilizar al momento de la elaboración de ese plan estratégico de TI. De acuerdo al marco de referencia de arquitectura empresarial para lo que es la gestión de tecnologías de la información, el PETI, el plan, digamos, estratégico de tecnologías de la información, es el artefacto que se va a utilizar para expresar justamente la estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución, o sea, la estrategia para la empresa, y sobre todo el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI. Cada vez que una institución pues realiza un proyecto, ¿no?, de arquitectura empresarial, su resultado debe de ser pues integrador con el PETI. ¿Estamos? Entonces, nos damos cuenta de que finalmente una empresa, si quiere innovar, si quiere, digamos, hacer un cambio en el uso de sus tecnologías que le ayuden a sus procesos comerciales o procesos de negocio, tiene que adoptar cierto cambio, tiene que adoptar cierta innovación. Todos esos cambios, toda esa innovación se tiene que dar en un lapso de tiempo prudente, que puede ser de aquí a 4 o 5 años. La ejecución y cumplimiento del PETI va a depender mucho también de los factores económicos de la organización. Nosotros podemos recomendar lo último en tecnología, lo último en servidores, lo último en sistemas de información, lo último en sistemas ERP, lo último en sistemas, digamos, que ayuden a la gestión empresarial o que ayuden a la gestión del proceso de toma de decisiones. Pero todo cambio tecnológico implica, jóvenes,
también el desembolso de dinero, implica pues una inversión. Entonces, digamos que el cumplimiento de un PETI por lo general se proyecta en el tiempo, porque muchas veces no todas las empresas tienen esa capacidad de gasto de llevar a cabo toda la innovación en un año. Eso se puede llevar a cabo en 2, 3, 4, máximo 5 años, en un proceso paulatino, en un proceso obviamente de adopción y de adecuación de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos tecnológicos que nosotros vamos a implementar en una empresa van a hacer uso de esas tecnologías su personal, es decir, sus empleados, los colaboradores, son ellos quienes van a hacer uso de esos recursos tecnológicos. Eso implica obviamente un tema de capacitación, ¿no? Porque yo no le puedo dar a alguien un sistema ERP y le digo, mira, este es el sistema, utilízalo. Y le va a decir, ¿y qué hago con este sistema? ¿No? ¿Cómo ingreso los datos? ¿Dónde encuentro las opciones para extraer los reportes? ¿Dónde realizo las consultas de datos? ¿No? ¿Cómo consolido la información? Etcétera. Entonces, tiene que haber también un proceso de capacitación. Ese proceso de innovación tiene que ir incluido con un proceso de capacitación de usuario, ¿no? Entonces, naturalmente, todo PETI se va a dar siempre en el tiempo. Bien, ¿cuál es la estructura? ¿No? Ya definimos qué es el PETI, ya definimos cuál es, digamos, la importancia que este tiene para una organización, ya vimos quiénes son los responsables que deben de intervenir de forma directa en la elaboración de este PETI, que necesitamos de especialistas, que necesitamos de consultores, de expertos en TI y que cuenten con las certificaciones correspondientes, más el conocimiento y su experiencia que nos ayuden justamente a elaborar este documento, este plan que se va a, digamos, a implementar en la empresa, pero que se va a dar en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que puede ser a 4 o 5 años. El hecho de elaborar un PETI implica que todo lo que nosotros propongamos a la gerencia y, digamos, la aprobación de la misma por parte de ella es algo que se debe de cumplir, sin importar si quien está a cargo en el área de sistemas puede en algún momento dejar ya de pertenecer a la empresa. Puede que el jefe o el área de sistemas en algún momento sea removido de su cargo por decisión propia, decide renunciar o de repente es separado de la empresa. Entonces, quien asuma la gestión del área de sistemas debe de continuar con toda la planificación. Eso es lo normal, eso debe de ser lo adecuado. Profesor, esto suena mucho como por ejemplo, políticas de Estado, políticas de gobierno, ¿no? Sí, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Cada gobierno tiene sus propias políticas y a veces cuando cambian de gobierno, pues cambian esas políticas, ¿no? Lo cual no debería ser, sino que lo que ya está establecido, por ejemplo, ¿no? En cada ministerio, pues debería de continuar esos planes, ¿no? Obviamente siempre de mejora y siempre en el cumplimiento de los mismos, porque se supone que debe estar ya todo planificado, ¿no? Así sucede también en las empresas, ¿no? Todo lo que se planifica debería de seguir su trayectoria sin importar quién esté al mando de la gestión o quién esté al mando de la gerencia de dicha área. Simplemente quien asume tiene que evaluar qué es lo que recibe, cuáles son los activos de TI, tomando como ejemplo el área de sistemas, claro está, y evaluar qué es lo que está dejando la gestión anterior, ¿no? Hay un PETI, perfecto, revisar ese PETI para informarnos y enterarnos de qué cambios son los que se están haciendo. De repente, el que estaba en el cargo como responsable de área se fue en pleno proceso de capacitación de la nueva adquisición del nuevo sistema de BI, por decirlo, de Business Intelligence, que es un sistema que se ha recomendado en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a implementar en esa empresa. Entonces, si están en un proceso de capacitación, no podemos detener el proceso de capacitación. Al contrario, nos empapamos de qué trata el PETI, cuáles son los lineamientos, recibimos el informe del avance del mismo, en qué porcentaje de avance está, qué es lo que falta adquirir, qué es lo que falta implementar, qué es lo que falta capacitar para continuar con lo planificado. De tal manera que los usuarios, que los empleados que forman parte de esa empresa, pues no vean ningún cambio brusco en este proceso de adaptación, de innovación que se pretende implementar en la organización. En ese sentido, todo PETI pues tiene una estructura. Vamos a revisar rápidamente cuál es la estructura que debe tener nuestro plan estratégico de tecnologías de la información.
Naturalmente, todo PETI tiene que empezar con un objetivo. Todo documento, todo plan estratégico, jóvenes, tiene que tener un objetivo. Este objetivo debe ser un objetivo general a largo plazo que debemos de cumplir, así como también debemos establecer el alcance del documento. 3, tiene que haber un marco normativo, un marco normativo que rija para las tecnologías de la información, así como también las estructuras estratégicas que se van a implementar. Y tiene que haber una fase de análisis de la situación actual de la organización, porque no podemos pretender hacer un change, un cambio, si es que no hemos analizado la situación actual de esa empresa. ¿Cómo está la empresa actualmente a nivel de aceptación y digamos, adopción de estas nuevas tecnologías? ¿No? O sea, en la empresa cuentan con sistemas de información, tenemos servidores de base de datos, tenemos algunos otros equipos, contamos con redes LAN, existen redes LAN de repente alámbrica, inalámbrica, Wi-Fi, etcétera. O sea, todos los cambios que vamos a implementar, primero tenemos que hacer un reconocimiento y un análisis de la situación actual de nuestra organización. ¿Para qué? Para poder establecer justamente las estrategias de TI, es decir, las estrategias de tecnologías de la información que queremos implementar. El otro punto tiene que ver con el uso y la apropiación de la tecnología. ¿Cuál va a ser la estrategia para el uso de las nuevas tecnologías que vamos a recomendar dentro de la empresa y cómo los empleados o los colaboradores lo van a hacer, digamos, propias estas tecnologías para su labor diaria? Y también están los sistemas de información que seguramente vamos a tener que recomendar, ¿no? Que la empresa adquiera o se implemente o se desarrolle como parte del proceso de cambio. Y también tenemos que identificar cuáles son los servicios tecnológicos que actualmente existen dentro de la organización y también proponer cuáles son los nuevos servicios que se deberían de implementar. Por otro lado, también está la gestión de la información. Hay que identificar qué tipo de información maneja la empresa, si su información está ya digitalizada, de repente su información todavía está de forma física, todavía están en libros, en archivos, no sé, en portafolios, de forma física, todavía no hay un proceso de digitalización dentro de nuestra organización. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer una gestión de la misma, ¿no? Cómo llevar a cabo todo este proceso de digitalización y de migración de esta información a la nube, ¿no? Que está hoy en día muy de moda el uso del cloud computing, el almacenamiento de los datos en la nube. Y el otro punto dentro del análisis de la situación actual de nuestra empresa tiene que ver con el gobierno de las TI, el gobierno de las tecnologías de la información. Cómo vamos a administrar, a gestionar estas tecnologías, pues también lo tenemos que considerar. Y el otro punto, no más importante que los demás, tiene que ver con el análisis financiero, porque algo que necesitamos es capacidad de inversión, ¿no? Y hay que evaluar si es que la empresa tiene capacidad de gasto, capacidad de inversión para adquirir las nuevas tecnologías que nosotros estemos recomendando dentro de este plan estratégico de TI. Muy bien. El otro punto tiene que ver con el entendimiento estratégico. Cuando hablamos de entendimiento estratégico, tiene que ver con el hecho de establecer un modelo operativo, cómo vamos a operar estas tecnologías. Tiene que haber un modelo operativo. Tenemos también que identificar cuáles son las necesidades de información que existe dentro de la empresa, así como también la alineación de estas tecnologías con los procesos que maneja la empresa, con sus distintos procesos comerciales, procesos administrativos, etcétera. Cómo es que estas tecnologías pueden ayudar a esos procesos, ¿no? En la mejora de esos procesos, ya sean administrativos o procesos comerciales. El punto 7 habla ya del modelo de gestión de TI. Aquí nosotros tenemos que establecer cuál va a ser nuestro modelo de gestión de tecnologías de la información. Este modelo de gestión de tecnologías de la información abarca varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con la estrategia de TI. Aquí nosotros debemos hacer una definición de los objetivos estratégicos de tecnología de la información, cuáles son los objetivos estratégicos que queremos cumplir. También tenemos que establecer la alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial. Es decir, tenemos que ver si es que las estrategias que estamos formulando a nivel de tecnologías de la información
guardan relación con el sector, ¿no? Con el territorio en el cual opera nuestra empresa. Y también está la alineación de las estrategias de TI con las estrategias propiamente dicho de nuestra organización, de nuestra propia empresa, ¿no? Para ver si es que las estrategias de la empresa realmente pues guardan relación con las estrategias que estamos proponiendo a nivel tecnológico, ¿no? Que debe haber cierta sinergia entre ambos. El otro punto habla acerca del gobierno de TI. Hablar del gobierno de las tecnologías de la información es hablar de varios puntos, como por ejemplo, ver cuál es la cadena de valor de estas tecnologías de la información, manejar algunos indicadores y riesgos también, así como elaborar un plan de implementación de procesos, porque seguramente lo que vamos a establecer dentro del plan, pues tiene que estar enfocado a procesos, ¿no? Que maneja la empresa. Y está también la estructura organizacional de TI, cómo es que vamos a estructurar y a organizar estas tecnologías dentro de la organización. El siguiente punto tiene que ver con la gestión de la información. También aquí hablamos de los sistemas de información, el modelo de gestión de servicios de TI y el uso y la apropiación de las tecnologías. En el caso de la gestión de la información, hay que hacer básicamente un análisis de las principales herramientas tecnológicas que vamos a adquirir. Hay que hacer básicamente eso, así como también ver cuál va a ser la arquitectura de la información que va, digamos, a establecerse dentro de la empresa. Y cuando hablamos de sistemas de información, pues también hablamos de la arquitectura de estos sistemas, la implementación de los mismos, el tema del servicio de soporte técnico. ¿Ya? Acá es importante también considerar el tema del soporte técnico, el servicio de help desk, por ejemplo, mesa de ayuda, ¿no? Es importante que los sistemas de información estén soportados por nuestro personal, ¿no? En el modelo de gestión de servicios tecnológicos, hay que considerar también ciertos criterios de calidad y procesos de gestión a nivel de servicios de TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. Ver también el tema de la infraestructura, el tema de conectividad, de los equipos, de la red, etcétera, así como también algunos servicios de operación, ¿no? Y tiene que haber, claro está, una mesa de servicios. La mesa de atención de servicios es fundamental porque aquí los usuarios van a reportar una serie de incidencias, ¿no? Por parte de cada uno de los empleados, cada uno de los usuarios con respecto quizás al funcionamiento de los sistemas de información implementados o de los equipos tecnológicos que se van a adquirir y que seguramente van a tener algunas dudas o incidencias y van a ser reportadas. Entonces tiene que haber una mesa de ayuda, una mesa de servicios, de atención sobre todo a los usuarios. Así como también establecer los procedimientos de gestión. Con respecto al siguiente punto, habla del uso y la apropiación, cómo es que los empleados pues van a hacer uso y apropiación de esas tecnologías, ¿no? Eso también implica pues un tema de capacitación, ¿no? Claro, también tenemos que establecer un plan de capacitación. Y luego tenemos el modelo, el punto 8, modelo de planeación, donde vamos a establecer ciertos lineamientos o principios que justamente van a regir el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación. También está la estructura de las actividades estratégicas, así como un plan maestro o un plan ruta, que es el que debemos de seguir, ¿no? Y también está pues la proyección del presupuesto del área de TI. ¿Tiene que haber una proyección de presupuesto? Pues claro que sí, porque si no proyectamos cuál va a ser el presupuesto que se nos va a asignar a nuestra área, pues mucho de lo que propongamos de repente no se va a implementar por capacidad de la falta de capacidad de gasto, ¿no? O de inversión por parte de la organización. Y también está el plan de intervención, ¿no? De los sistemas de información. Tiene que haber cierto plan de intervención de algunos sistemas, así como también el hecho de tener planes respecto a proyectos de servicios de TI y la elaboración de un plan de proyección de inversión, quizás a largo plazo, ¿no? Y también debe haber un plan de comunicación, ¿no? Cómo vamos a comunicar nuestro plan, ¿no? Nuestro plan estratégico de TI. Tiene que haber un plan de comunicaciones del PET. Esto es, jóvenes, en grandes rasgos, la estructura que debe tener todo plan estratégico de TI. En ese sentido,
Dentro de la unidad didáctica, ustedes van a hacer un modelo de gestión que va a estar enfocado a la gestión de servicios de tecnologías de la información, y en paralelo, con el curso de auditoría y seguridad informática, pues van a ustedes establecer un PET, ¿no? Que es básicamente el desarrollo de esta estructura, ¿no? A grandes rasgos, las propuestas que ustedes van a implementar sobre una organización la cual ustedes van a tomar como referencia, como ejemplo, donde desean ustedes hacer esta innovación, ¿no? A nivel tecnológico. Ok. No sé si hasta aquí, jóvenes, existe alguna pregunta o consulta con respecto al PETI. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Questions? ¿Ninguna? ¿Todo Bueno, claro? profe. Ok. Entonces, he tratado de sintetizar la parte introductoria de qué cosa es el PETI, quiénes son los responsables, cuál es la estructura, qué es lo fundamental. En el aula virtual, jóvenes, ustedes van a encontrar básicamente un documento, un modelo de PETI, donde está explicado punto por punto con ejemplos. Por favor, los invito a que lo revisen. Son más o menos más de 50 páginas, es bastante extenso, pero que les va a servir de ayuda, de guía, para que tengan ustedes una visión de decir, ok, más o menos así lo voy a establecer, más o menos así lo voy a estructurar. Eso significa que no vas a hacer un copy-paste, ¿no? Eso no significa que lo vas a trasladar tal cual, sino que lo tienes que personalizar a la realidad de tu organización. Profesor, de una pregunta, ¿puedo elaborar yo el PETI enfocado quizás al IESMA, al instituto? Claro que sí, porque ustedes conocen la realidad, conocen qué equipos tienen, las versiones que tienen y qué cambios o mejoras ustedes podrían recomendar en el supuesto caso que ustedes estén en la dirección del área de sistemas. Entonces, podría ser, digamos, el IESFA un buen punto de referencia para poder proponer, ¿por qué no?, nuestro plan estratégico de TI. Eso no significa que puedas tú implementarlo quizás sobre otra empresa donde tú ya estés haciendo tus prácticas o estés trabajando, desarrollándote profesionalmente, y que también puedes tú plantear o direccionar tu plan estratégico de TI sobre esa organización. Profesor, una pregunta, el número de integrantes, ¿cuánto es el número de integrantes para hacer este proyecto? Máximo 2, ¿ya? No más. Puedes trabajar solo tu plan estratégico de TI, sí, no hay problema. Yo creo que 2 personas es suficiente, porque a veces cuando es un grupo más numeroso, a veces no hacen el objetivo, no llegan al objetivo y no, digamos, desarrollan, digamos, como debe de ser, ¿no? A veces solamente trabajan 2 y el resto a veces no apoya. Profesor, podría haber una excepción, porque todo en la vida puede haber excepciones, nada es rígido, ¿no? Creo que sí. Puede haber una excepción de que seamos de repente un equipo de 3. Podría ser hasta máximo 3, no hay problema, pero tiene que ser un buen documento. O sea, si son 3, tiene que estar bien detallado, bien estructurado, bien explicado. Obviamente, guíense del modelo que yo les he puesto en el aula virtual. ¿Ok? Ok. Entonces, eso era con respecto al tema de el plan estratégico de TI. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar otros conceptos que considero es importante que ustedes tengan en cuenta dentro de nuestra unidad didáctica de gestión de servicios informáticos. Jóvenes, está también el tema de el plan de contingencias, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Se dice pues que en toda gestión tiene que haber un plan de contingencias. Y también está la gestión de servicios de tecnologías de la información, que justamente a través de la gestión de servicios de tecnologías de la información, dicho sea de paso, está, como se dice, establecido, ¿no? Está establecido la gestión de entrega y la gestión de soporte de TI. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese aspecto, nosotros debemos de asegurar justamente la continuidad del negocio. Debemos de asegurar a través de la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información, que forma parte de la gestión de servicios informáticos. ¿Qué cosa? La continuidad del negocio, la continuidad operacional de la empresa.
Ese es el tema que vamos a abordar a continuación. Son algunos lineamientos generales que es importante revisarlos. Y el elemento de la capacidad, que ya lo mencionamos, es que ustedes puedan elaborar, diseñar, ¿no? Diseñar y elaborar un plan estratégico de tecnologías de la información, ¿no? Es decir, elaborar un PET. Muy bien, entonces, para adentrarnos al tema, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver básicamente cuál es el contexto, ¿no? Cuál es la realidad hoy en día que existe con respecto al uso de estas tecnologías y cómo es que se está dando, ¿no? En el contexto actual. Muy bien, introducción. Actualmente, dice, se vive en la era del conocimiento, la cual inicia pues en el año 2000 y tiene por inicio el desarrollo de la inteligencia artificial, juntamente con las 5 megatendencias que ya se están manifestando y desarrollando a nivel mundial, y busca generalmente desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a la humanidad. Básicamente que ayuden en su modo de vida, que ayude en su forma de vida, también conocido como modus vivendi, ¿no? De las distintas sociedades que existen en todo el mundo. Siendo estas 5 megatendencias justamente la energía, la nanotecnología, la biotecnología, las drogas y las TICs. Las TICs es hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. Frente a esta revolución tecnológica que actualmente pues se vive a nivel de las comunicaciones y sobre todo en el área de las redes y la conectividad, es difícil pensar que todavía existan empresas que operen alejados de esta realidad, especialmente cuando muchas de ellas pues requieren, ¿no?, de estos sistemas de información que estén sobre todo integrados, que estén integrados y que sobre todo permitan la automatización y el almacenamiento de la información. Y si hacemos mención, ¿por qué no?, al proceso de toma de decisiones, pues existen, ¿no?, los sistemas de soporte para la toma de decisiones. En función a este marco de ideas, es ineludible recalcar que debe existir un buen planificador. ¿Qué cosa es un buen planificador, profesor? Un buen planificador, pues, es aquella persona, ¿no?, responsable y comprometida con la WEN. ¿Qué cosa es la WEN? La WEN es la unidad estratégica de negocio, es decir, es la empresa. Y que sobre todo identifique cada uno de los elementos que forman parte de su identidad institucional como empresa, los cuales pues obviamente dentro de esta identidad institucional lo conforman básicamente pues la misión, la visión y sobre todo sus valores. Toda empresa tiene que tener una misión, una visión y ciertos valores o principios que rijan su identidad institucional. El planificador debe de ser un estratega por naturaleza. Debe de ser un analista pensante, un analista con criterio, es decir, que haga uso de la razón, que cuestione racionalmente cada uno de los procesos que tiene a su cargo, que tenga también capacidad de amplitud, es decir, una persona con visión de futuro, y sobre todo que sea una persona concertadora y que tenga siempre los mejores canales de comunicación hacia la gerencia general y hacia las demás áreas dentro de la empresa. No se puede vivir aislado dentro de la empresa y sobre todo alejados de la realidad. En ese sentido, jóvenes, cuando se tiene, digamos, a cargo una gerencia, una área, más aún como es el área de sistemas, créeme que el ingeniero de sistemas, el jefe del área de sistemas o quien gerencia dicha área, tiene que ser una persona concertadora, tiene que ser una persona muy analítica, planificadora, ¿no? También tiene que ser un buen planificador y sobre todo que tenga capacidad de comunicación, no solo con la alta gerencia, no solo con el directorio, sino también con las demás jefaturas de área, ¿no? Una persona que tenga capacidad de saber escuchar y sobre todo también que sea una persona con capacidad de amplitud, ¿no? De ver más allá, ¿no?, de la situación actual, de la situación real. No puede ser una persona que viva aislada, ¿no?, de las demás áreas. Tiene que conversar con las demás áreas para que pueda proponer nuevas soluciones informáticas,
porque es su área la responsable de impulsar el cambio tecnológico dentro de una empresa. Y es el responsable de gestionar cada uno de los servicios informáticos a los cuales se le ha asignado. Por otro lado, existe lo que se llama el plan de contingencia. El plan de contingencia no es una mera adición de algo que se debe de hacer, sino que es una parte integral de toda una organización. Es importante entonces comprender sobre la necesidad de implementar un plan de contingencia que sea pues adecuado, el cual no debe de ser considerado como algo más que hacer, sino algo importante, algo que es igual de importante o más que otras partes de un proyecto. El plan de contingencia, ¿no? Si bien es cierto, debe de ser un plan adecuado, el cual no debe ser considerado como algo más que debemos hacer, sino que es importante, ¿no? Que se implemente, que se realice, ¿no? Y que va a formar parte no solamente de una gestión, sino que también puede ser parte de la elaboración para otros proyectos. El plan de contingencia es reconocido como una buena práctica profesional y es parte integral del buen gobierno de las empresas o de las organizaciones. De esta forma, toma pues una dimensión estratégica y no debería ser considerado solamente como una herramienta más operativa. Dicho esto, entonces el plan de contingencia y la gestión de servicios de tecnologías de la información deben asegurar la continuidad del negocio. La información, hemos dicho, claro está, que es el activo más importante para una organización. La información es el activo más valioso para una empresa. Y su protección se debe de dar a través de un plan de seguridad, siendo este uno de los máximos que debe de tener, pues obviamente, cada empresa, es decir, cada organización. Dentro de todo plan de contingencia, hay que proveer la continuidad y la operatividad del negocio, a pesar de existir cualquier tipo de eventualidad que pueda realizarse, que se pueda dar, que pueda acontecer. Y de allí, pues, la necesidad de tener un mayor control, no solo del plan de seguridad de una empresa en general, sino del plan de continuidad en particular que nos permita no solo proteger nuestra información, sino mantener también la operatividad de nuestras funciones críticas y así pues poder seguir con nuestras operaciones comerciales. Lo más importante es seguir compitiendo en el mercado. Y lo que es quizás más importante es para una empresa sobrevivir dentro del mercado empresarial, es decir, sobrevivir dentro del mercado en el cual opera. Eso obviamente se va a dar en el tiempo. Si logra la empresa sobrevivir en ese mercado comercial, definitivamente va a perdurar como empresa en el tiempo. Los recursos o activos propios de una empresa son básicamente sus recursos humanos, sus recursos materiales tangibles. Cuando digo materiales tangibles, pues nos estamos refiriendo pues a sus equipos, por ejemplo, está también sus edificaciones, sus instalaciones. Y si hablamos de equipos, pues son sus servidores, ¿no? Por ejemplo, sus laptops, por ejemplo, los CPUs, los ordenadores, los UPS, ¿no? ¿Qué cosa significa un UPS? ¿No? Es un sistema de poder ininterrumpido, ¿no? Básicamente una fuente de suministro, ¿no? Eléctrico que posee pues una batería para seguir dando energía a algunos dispositivos, producto de la interrupción del fluido eléctrico. En ese sentido también, cuando hablamos de materiales intangibles, estamos hablando, por ejemplo, de otros equipos como impresoras, quizás laptops, etcétera, ¿no? Una variedad de materiales tangibles que puedan existir dentro de la organización, dentro de la empresa. Y también están, pues, los recursos materiales intangibles.
aquellos que existen y que son importantes, ¿no? Generalmente aquí hacemos referencia a los sistemas, a los softwares. Por ejemplo, están los programas, están las bases de datos, están las aplicaciones web, las aplicaciones móviles, las soluciones OLAP, etcétera. Todos estos recursos se encuentran en un entorno de incertidumbre que pueden pues provocar interrupciones breves o quizás prolongadas en lo que es el funcionamiento normal de una organización, lo que tiene que ver con el funcionamiento normal de una empresa. De allí pues existe la necesidad de elaborar un plan de contingencia que asegure justamente de la mejor manera posible la continuidad de los procesos operacionales, de los procesos comerciales, de los procesos administrativos de una empresa. Evidentemente, dependiendo de la naturaleza y la magnitud de nuestra organización, estos planes pueden ser complejos, pueden ser muy complejos o tendrán más o menos procedimientos, pero lo que debe de quedar en claro es que el plan de contingencia no es algo que debe de atender a ciertos pedidos y que se supone es algo primordial, esencial, que debe de ser atendido y revisado, no solo dentro de los controles y auditorías internas que se puedan realizar dentro de una organización, sino también de las auditorías externas, es decir, las auditorías que se hacen a través de otras empresas que se convocan para que hagan las auditorías que se consideren necesarias o pertinentes, concediéndole pues la importancia que se merece en todo momento. Efectivamente, se vive en un mundo cambiante, donde la incertidumbre es un factor latente en cualquier actividad y no podría ser menos a los sistemas de información y sobre todo a su relación con el mundo empresarial o el mundo organizativo. Por lo tanto, se hace pues completamente imprescindible una serie de medidas que deben ser contempladas en los planes de contingencia. Asimismo, se asume que debemos de controlar de manera efectiva estos planes para que se adecúen y estén justamente actualizados a nuestras necesidades funcionales de los servicios de tecnologías de la información en todo momento. ¿Por qué? Porque recuerda que en una empresa operan equipos, operan servidores, operan una serie de equipos tecnológicos que la empresa adquiere. Y en ese sentido, ¿no?, nosotros debemos de asegurarnos que esos equipos siempre estén en funcionamiento, que no estén nunca, digamos, detenidos, ¿no? Muy bien. En ese sentido, es importante tener en cuenta cada uno de esos planes. Necesitamos entonces el desarrollo de su evaluación de cada uno de estos planes, fase por fase, de la mano de la auditoría de estos planes. Esas auditorías nos darán pues la base para su evaluación y corrección según sea el caso. Lo que justamente nos va a proveer de planes adecuados, ¿no?, funcionalmente hablando, para nuestras empresas, para nuestras organizaciones. ¿Cuál es el objetivo del plan de contingencia? Quizás sea la pregunta. El objetivo del plan de contingencia es definir justamente las pautas generales para asegurar una adecuada recuperación de la información y de los servicios a través de una metodología definida justamente para restablecer el procesamiento de los recursos críticos. De esa manera obtendremos beneficios y por lo tanto la supervivencia de nuestro negocio ante cualquier eventualidad. Cuando digo eventualidad, estoy hablando, por ejemplo, de siniestros, estamos hablando de amenazas que pueden ocurrir. Hay amenazas de diferentes categorías. Hay amenazas tecnológicas, hay amenazas que tienen que ver con desastres naturales, hay amenazas que se dan pues a través de la nube, como por ejemplo el tema de hackeo, etcétera. Entonces, frente a cualquier amenaza que puede existir, frente a cualquier eventualidad, tenemos que tener, jóvenes, un plan de contingencia. Esa es la necesidad de considerar como parte de nuestra gestión y tener planes de contingencia.
Para proporcionar la información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa necesita obviamente invertir, administrar y controlar cada uno de sus recursos de tecnologías de la información, usando un conjunto estructurado de procesos que provean los servicios que entregan la información empresarial requerida. Para gobernar efectivamente las tecnologías de la información, es importante, es necesario justamente determinar cuáles son las actividades y los riesgos que requieren ser administrados. Normalmente se ordenan dentro de dominios, ¿no? Y estos dominios son básicamente los siguientes. Vamos a ver cuáles son. Planear y organizar. Ese es el primer dominio. El segundo es adquirir e implementar. El tercero, entregar y dar soporte. Y el cuarto, en este caso, sería monitorear y evaluar, ¿no? La evaluación y el monitoreo está como uno solo, ¿no? El hecho de planear y organizar busca básicamente proporcionar la dirección para la entrega de soluciones, es decir, adquirir e implementar, y la entrega de servicios. Cuando hablamos de entrega de servicios es dar el soporte. Ajá, profesor, entonces de ahí viene el término gestión de entrega y soporte. Así es. Adquirir e implementar. Aquí se proporciona las soluciones y luego estas pues deben de ser convertidas en servicios, ¿no? Las soluciones que nosotros brindemos deben de ser convertidas en servicios de TI. Entregar y dar soporte, aquí se reciben las soluciones y luego estas deben de ser utilizadas, en este caso, por los usuarios finales. El monitoreo y la evaluación se debe básicamente monitorear todos los procesos dentro de la empresa para justamente monitorear y sobre todo asegurar que se sigue la dirección provista en cada uno de los planes estratégicos que nosotros podamos haber implementado. Llámense planes de contingencia, llámense planes estratégicos de tecnologías de la información, llámense planes de continuidad de negocio. El monitoreo y la evaluación debe de ser constante y permanente en cada uno de los procesos que estamos nosotros de repente implementando dentro de la organización a nivel tecnológico. El plan de contingencia permite identificar los impactos y sobre todo las amenazas potenciales que pueden perjudicar a la empresa, que pueden perjudicar a la organización, y proporciona un marco para construir y reforzar la capacidad de una respuesta que sea efectiva. En el caso de incidencias graves que se pueden dar, que se pueden suscitar, que se pueden presentar, pues, ¿no?, dentro de la empresa, el plan de contingencia debe permitir justamente la mitigación de esos riesgos, riesgos que pueden ser riesgos de colapso del negocio o de colapso de la empresa. Asimismo, también permite mantener los procesos críticos del negocio. Todo ello en un tiempo preestablecido, todo ello en un tiempo predefinido. Profesor, tengo una pregunta. Cuando usted dice todo ello en un tiempo preestablecido, ¿a qué se refiere? Que tiene que haber un tiempo que nosotros hayamos planificado para poder revertir esa situación crítica dentro de la empresa para que pueda continuar con su actividad comercial con normalidad. Cada organización tiene sus propias necesidades y requerimientos. Los procesos o la fase del ciclo de vida del servicio serán excluidos de las necesidades y los requerimientos de cada empresa. Es por ello que se recomienda que las organizaciones deban de realizar siempre una evaluación o un análisis de su estado actual, es decir, conocer su realidad y compararlo con el estado final, con el estado deseado, con el estado que ellos quieren alcanzar o desean alcanzar. Los clientes, por su lado, también requieren de servicios y estos deben estar siempre disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana y sobre todo que estos servicios de TI funcionen cuando realmente los clientes lo necesiten. Eso, señores, es responsabilidad de nosotros como especialistas del área de sistemas. La gestión de servicios de tecnologías de la información, también conocido como la gestión de servicios de TI, suministra los servicios que necesita una empresa para cumplir con los objetivos del negocio. Mediante la provisión y mejora de los servicios que se prestan, las empresas pues deben centrarse en lo que realmente es importante para su negocio y mantener la atención en los resultados del mismo. Por otro lado, la gestión de incidencias, que es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta,
¿Es necesario llevar a cabo una gestión de incidencias? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mejorar la disponibilidad de nuestros servicios tecnológicos y sobre todo la reducción de la frecuencia de las interrupciones y la disminución del tiempo de respuesta y de resolución de problemas y sobre todo de las peticiones del servicio. Señores, manejamos tecnología y en cualquier momento pueden darse determinadas incidencias. Dichas incidencias, pues tenemos que gestionarlas. La gestión de incidencias y también la gestión de problemas pueden básicamente mejorar la disponibilidad del servicio mediante la reducción del número de incidencias y la disminución del tiempo de resolución de errores conocidos. El desafío de los modelos de incidencias y problemas servirá para que los equipos de Servidesk y de soporte mejoren su rendimiento y reduzcan el tiempo de inactividad de sus clientes. Por otro lado, la gestión de cambios, que es otro punto importante, consiste básicamente en analizar y evaluar los nuevos requerimientos de los usuarios. Por eso se llama gestión de cambios. De tal manera que estos cambios no generen un impacto de cambio drástico en los servicios de TI, que ya seguramente están implementados. Asimismo, también se debe evaluar los planes y sobre todo los costos, los riesgos, la resolución, la implementación y la comunicación de cada change, de cada cambio que se quiere implementar. Al disponer de procesos de gestión de incidencias y también de gestión de problemas, la organización podrá responder con más rapidez a cualquier petición o duda relacionada con el cambio y va a ayudar en la medición de la calidad de esos cambios. Porque inclusive los cambios jóvenes también tienen que ser evaluados y también tienen que ser medidos para ver si los cambios se están dando de forma oportuna, de forma correcta, de forma coherente y sobre todo de calidad. Como consecuencia de una organización provista, pues de un plan de contingencia adecuado y con medidas de control previstas que sean efectivas, tiene asegurada su continuidad del negocio en este mundo empresarial cada vez más cambiante y sobre todo competitivo. La empresa debe de ser consciente del costo que implica entonces recuperar la información frente al costo de inversión en tecnologías, justamente para evitar la pérdida de la información. Es importante también señalar que como especialistas de tecnologías de la información debemos recomendar el tema de seguridad en tecnologías de la información, más aún cuando existe la posibilidad de que los servicios de TI sean detenidos, se detengan o se caigan. Y esto definitivamente afecta el core business. Conclusiones. La gestión de continuidad del negocio, entonces, es un proceso de gestión integral para establecer y mantener un plan que permita al negocio y a las tecnologías de la información responder a incidentes e interrupciones del servicio para la operación continua de los procesos críticos. El plan de continuidad de negocio es un sistema integral para tomar justamente las decisiones pertinentes y eliminar sobre todo la incertidumbre que se puede generar. Quizás la pregunta más pertinente sea, ¿cuándo considerar un plan de continuidad de negocio y un plan de contingencia? Y la respuesta, sea cual sea, en este caso, que nosotros queramos proponer, básicamente va a ser cuando se está en riesgo la integridad física de alguna persona o cuando se hayan interrumpido las operaciones comerciales de una empresa, de una organización, o cuando quizás se haya quebrantado pues la imagen institucional o el prestigio, ¿no?, de la empresa, o cuando los sistemas informáticos o las comunicaciones simplemente no estén accesibles, no estén disponibles, debido a que los sistemas informáticos pueden caerse o colapsar, pero siempre deben estar disponibles. En ese sentido, el especialista de TI debe planificar y sobre todo aplicar la gestión de la prevención frente a desastres naturales, frente a ataques cibernéticos, frente a accidentes, frente a fallos quizás en la seguridad o a fallos energéticos o fallos internos que pueden darse, que sin duda alguna
pondrán en riesgo la continuidad del negocio. Y que es importante siempre gestionar los riesgos, pero ojo, para tú gestionar riesgos tienes que primero haber identificado cuáles son los activos de TI que tiene tu empresa. ¿Qué activos de TI tiene tu empresa? Profesor, mi empresa tiene equipos, tiene servidores, etcétera. Haces un inventario de ellos. Luego analizas cada activo de TI frente a qué amenazas estaría expuesto. Y cada amenaza recuerda que te puede conllevar a ciertos riesgos. Esa es la gestión que debemos de hacer. Y cuando ya tú tengas, digamos, clarificado cuáles son tus riesgos, ahí recién haces gestión de riesgos y llevas a cabo esas 4 etapas que hemos visto el día de hoy. Bien. Ok, jóvenes, entonces ahora sí me despido. Nos vemos. Cuídense, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, chau. No, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, jóvenes. Cuídense.